Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la capacitación de octubre. El día de hoy abordaremos un tema esencial, gestión de incapacidades, pasos para una recuperación efectiva. Y para esto nos acompaña la doctora Meli Giselle Quintana Mesa, quien es una especialista en medicina del trabajo y seguridad industrial, quien además nos compartirá su experiencia y recomendaciones para el manejo adecuado de las incapacidades, enfocado en la recuperación y el bienestar del colaborador. Gracias a todos por conectarse. Meli, te cedo los micrófonos para que podamos iniciar con la capacitación del día de hoy. Buen día a todos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Vamos a ver gestión de incapacidades. ¿Por qué es importante? Ya que es sobre todo una problemática que todos vivimos día a día, pero que oficialmente no tenemos una norma que nos indique cómo, ni nadie nos ha dado como ese coaching ni esa experiencia de cómo abordarlo. Entonces, yo les voy a dar mi experiencia y también basado en algunos lineamientos de otros países, porque como les comenté, en México no hay una norma, no hay un reglamento, no hay nada que nos pueda como orientar específicamente. Quien trabaja en empresas transnacionales quizá pueda tener ahí algún lineamiento extra, pero en realidad en México tiene pues ciertas características o ciertos detalles en esa parte de cómo vamos a tener una recuperación efectiva. ¿Cuál sería específicamente, hablando de este tema, nuestro objetivo? Vaya, ofrecer una guía para la elaboración de un procedimiento para el regreso al trabajo en una situación de baja. Obviamente en las mejores condiciones de salud y en el mejor entorno posible, porque es algo que nos enfrentamos a diario, sobre todo quien tiene empresas con plantillas de más de 1,000 trabajadores, entonces todos los días están regresando alguien de una incapacidad y dices, ¿qué voy a hacer con él? El Seguro Social ya me lo dio de alta, pero yo siento que no puede, él dice que no puede, ¿dónde lo acomodo? ¿Qué le hago? Entonces sí es una problemática que vivimos a diario y que tenemos que trabajar en ella. ¿Por qué? Porque este ausentismo es un indicador de salud de nuestras organizaciones, no solo por el número de días laborales perdidos, sino por los costos, sino porque refleja las condiciones de trabajo, las condiciones de salud de las personas y ese clima y cultura organizacional, cómo es que un trabajador puede reintegrarse a trabajar, qué tanta facilidad tiene la empresa para reintegrarse a trabajar. Malamente hay empresas que pueden tener la fama de una vez que te vas de incapacidad, en cuanto regreses, adiós, te van a dar la baja. Entonces, a la confianza de poder decir, cuando yo regresé, me apoyó la empresa, me hicieron un plan de trabajo, me reincorporaron, me dieron ciertas herramientas y estoy aquí siendo productivo, continúo con ellos generando, pues vaya, productos o bienes para la empresa, que es el objetivo al final también de una empresa, pues no lo perdamos de vista, son números, es producción, pero siempre cuidando la salud de nuestros trabajadores. Siempre hablamos del ausentismo y en forma general decimos las faltas, sería como lo primero que consideraríamos, pero en realidad el ausentismo puede estar dado principalmente para lo que nosotros nos vamos a enfocar y con lo cual podemos trabajar un poco más, es el abandono habitual de sus funciones y deberes de trabajo debido a una baja o una incapacidad. Baja, llámese por término práctico, debido a una incapacidad, ya sea por riesgo de trabajo o enfermedad general. ¿Por qué? Porque hay ausentismo o faltas, porque a lo mejor está teniendo problemas de alcoholismo, que también tendríamos que trabajar con ese punto para el retorno laboral, si es que así lo amerita, pero en general, no sé, si faltan solo los lunes, son faltas aisladas o tiene 2 faltas al mes. A lo mejor es cuestión de acercarnos con ellos. Sobre todo, vamos a ver que hay que trabajar multidisciplinariamente. Pero en los casos específicos y donde más nos pega es ese retorno laboral después de una incapacidad. Y hablando de incapacidades, ¿cuáles son los tipos de incapacidades? Esto yo creo que ya lo tienen muy presente, lo hemos hablado muchas veces. Recuerdan que los tipos de incapacidad pueden ser derivados por los riesgos de trabajo y dentro de los riesgos tenemos accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores. Y
tenemos el otro grupo grande que es enfermedad general. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando sufriste un riesgo de trabajo, ojo, riesgo de trabajo, el patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un riesgo de trabajo si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su incapacidad. O sea, una vez que lo dan de alta, le puedes ofrecer o tendría que regresar a trabajar en la misma área una vez que termina su incapacidad. ¿Por qué un año? O sea, es hasta un año. Puede ser porque de incapacidad, de riesgo de trabajo, recuerdan que el máximo es un año, entonces puede ser que se vaya un año de incapacidad por riesgo de trabajo y aún así pasando un año tendríamos que ofrecerle una reincorporación laboral. Hay casos que a lo mejor se llevan 14 días, 28 días, si es una fractura a lo mejor 2 o 3 meses, depende del diagnóstico, pero sí es importante que no pierdan de vista esto. El artículo 499 nos habla que si un trabajador es víctima de un riesgo, pero no puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo de conformidad de acuerdo a su contrato colectivo. Entonces sí es importante principalmente para la reintegración laboral. ¿Qué tendríamos que hacer? Apegarnos a la ley. ¿Qué vamos a hacer? Un plan de retorno. ¿Qué actividades puede hacer? ¿Qué actividades no puede hacer? ¿Y qué pasa con la enfermedad general? En realidad, en la enfermedad general, la Ley Federal del Trabajo no te obliga a reincorporarlos a laborar, pero en realidad, pues la mayoría de casos, si ustedes hacen las estadísticas, y ahorita vamos a ver un poco en México, la mayoría de sus casos incapacitados son por enfermedad general. ¿Qué diagnósticos? Complicaciones de diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares y problemas lumbares. Entonces sí es importante que lo tomen en cuenta porque a lo mejor hay trabajadores que pueden ser pieza clave, pero que hubo un momento en que están posoperados de columna, ¿cómo lo reintegro? A lo mejor él es supervisor que llevaba 20 años y necesitamos su expertise y hay que reintegrarlo, pero ¿cómo lo reintegro? ¿Al 100% o paulativamente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien. Dentro del impacto de este ausentismo, tenemos cifras, cómo es importante, vean, o lo que les decía, a todos nos afecta a nivel mundial, aunque no tenemos algún trazador específico a lo mejor en la empresa. Pero en España el gasto es hasta de 42.500 millones de euros, que representan el 3.5 del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, 150.000 millones anuales por impacto de ausentismo. Y en México, de acuerdo a las memorias estadísticas del IMSS, tuvimos 63 millones de días subsidiados por enfermedad general. Entonces, vean, las cifras no es nada despreciable, es algo que realmente impacta en su empresa. De estas incapacidades en el 2024, esta información que les estoy dando vienen de las memorias estadísticas del IMSS. Ustedes pueden, esa información es libre, tal cual como se los estoy diciendo, pueden meterse y descargarla. Solo hay que buscar entre pestañas las incidencias, las prevalencias de lo que usted vayan buscando. En este caso, trabajadores con riesgos de trabajo y su tasa de incidencia de acuerdo al grupo de edad y sexo. O sea, vean el número total, 13 millones, hablando aquí de trabajadores, 13.085.917 hombres presentaron un riesgo de trabajo y 8.819.697 mujeres. Si lo vemos por tasa de incidencia, 2.7 por cada 100 trabajadores hombres, 2.9 por cada 100 trabajadores mujeres. En promedio, 2.8 por cada 100 trabajadores se nos accidentó y sufrió una incapacidad. Después de eso, ¿cuáles fueron? ¿Recuerdan que pueden tener un riesgo de trabajo, incapacitarse, regresar al trabajo y no necesariamente tener una secuela? Pero también hay casos donde tienen riesgos de trabajo y presentar secuelas. Y esas secuelas no alcanzan para una pensión completa. Ellos, aún con su limitación, tienen que reincorporarse a trabajar. ¿De acuerdo a qué artículo? 498 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que acabamos de ver. Esos casos de repente complicados porque se tiene un riesgo de trabajo
tiene una secuela y lo debo de regresar a trabajar, pero ya no puede, pero el IMSS dice que no alcanza una pensión. ¿Por qué? Porque es una secuela en un porcentaje menor al 50%, entonces lo tengo que reintegrar a laborar. ¿Cuáles serían esas secuelas? En término legal, incapacidad permanente parcial. Y de esa incapacidad permanente parcial, fracturas a nivel de la muñeca y de la mano, que te van a dejar una rigidez articular, amputación traumática de la muñeca y de la mano, ya sea la amputación completa de la muñeca o la amputación de alguna parte de la mano, llámese dedo pulgar, dedo índice, dedo medio. Vienen englobados como dedos, no viene englobado dedo por dedo. Fractura de la pierna, inclusive el tobillo, eso es muy frecuente, sobre todo porque la rigidez articular en el tobillo les causa secuelas para la integración de la marcha, pero tienen que reintegrarse a laborar. Entonces, poco a poco son estos diagnósticos a los que les tenemos que hacer un plan de retorno a su trabajo y principalmente un plan que pueda ser a su medida. ¿Cuáles son los principales diagnósticos? Estos son por enfermedad general, candidatos a la reincorporación laboral, lo que decíamos, diabetes, complicaciones de diabetes, complicaciones de un tipo de cáncer, dorsopatías y artropatías. En las dorsopatías entra principalmente las enfermedades de columna lumbar, secuelas de enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal. Entonces, sí hay trabajadores que van a tener que reintegrarse. ¿Cuáles son, en forma global, ese impacto que puede tener ese ausentismo? Pues el pago de salarios durante la ausencia, que puede ser una ausencia corta o larga. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, que retorne. ¿Pero cuándo y en qué momento? Ok, hay que tratar de buscar que retorne en el menor tiempo posible. Ojo, siempre y cuando las condiciones sean las mejores, porque si es una fractura y ya quiero que retorne y todavía le falta rehabilitación, después me va a estar faltando porque tiene dolor, rigidez articular. Entonces, es preferible que termine la rehabilitación y terminando la rehabilitación, ahora sí pueda reintegrarse. Pero obviamente, pues hay casos que ustedes ya lo han vivido, que se pueden llevar más de 6 meses y implica que tenga que pagar la incapacidad, que al final, bueno, si es RT, en el ajuste de prima de riesgo, pero si es EG, le ve el IMSS, pero tengo que pagarle a alguien más por cubrir esa área, ya sea que lo pague como tiempo extra o una contratación nueva. Hay que cubrir gastos médicos y prestaciones sociales, sobre todo seguir pagando seguro social, y algunos que ustedes tienen seguro de gastos médicos pues van a estar haciendo uso de ellos. Hay pérdida de la productividad, sobrecarga al resto del equipo que nos pueda llevar a accidentes o disminución de la calidad. ¿Por qué la sobrecarga? Porque no tenemos establecido cuándo va a regresar. Entonces, en un principio solo es como está de incapacidad, no sé cuál es la causa, pues que se divida la producción de 1,000 entre, antes eran 10 trabajadores, ahora que se divide entre 9. Sin embargo, si nosotros ya tenemos este plan que ahorita vamos a trabajar, ok, yo ya estoy visualizando que es una fractura de fémur que a lo mejor se va a llevar 6 meses, entonces desde el primer momento lo correcto no es dividirles la carga, a lo mejor es gestionar, ver si va a haber tiempo extra, va a haber una contratación extra, porque a veces esa contratación extra se realiza hasta el último mes cuando ya va a regresar y mientras duraron 5 meses con esa sobrecarga de trabajo, cuando ya la gente de plano ya levantó la mano y dice, ya no puedo. O sea, nos están cargando demasiado el trabajo. Entonces, todo eso es parte del plan que tienen que desarrollar. Impacta en el clima laboral, en la disminución de la motivación y su compromiso, la dificultad para alcanzar metas, que puede haber litigios, lo que les decía, hay empresas que en cuanto regresan, estás dado de baja. Entonces puede causar un conflicto legal. Afecta a la imagen y la reputación de la empresa. Hablando específicamente, ¿qué vamos a medir? ¿Qué indicadores vamos a medir? Para tener un indicador de ausentismo en realidad, pues vamos a tener más bien un indicador de productividad. O sea, el ausentismo es un indicador de salud global que se puede conformar de estos 3 indicadores. Primero, la productividad, cantidad de horas perdidas entre la cantidad de horas potenciales de trabajo por 100.
siempre es importante para que nos puedan dar tasas. El siguiente indicador, la prevalencia de la enfermedad. La enfermedad que más días se han perdido por mes. Ese realmente se van a sus registros que ustedes tienen y es la que van a percibir. Duración de la enfermedad, cantidad de días perdidos por enfermedad, ojo, por mes entre el número de casos de patologías similares por 100. Entonces, para esto ustedes ya tienen que tener previo un análisis o por lo menos, si no el análisis, la información y de ahí desarrollar este análisis para que ustedes puedan partir para su programa. Acuérdense que siempre tenemos que tener datos específicos para que sea nuestra base y de ahí partir y poder medir nuestros avances. Específicamente, ya entrando en materia, ¿qué vamos a hacer con este procedimiento para el mantenimiento y la vuelta o regreso al trabajo con enfermedades crónicas o que estén de incapacidad por accidente o enfermedad laboral? ¿Cuál sería nuestro objetivo? Reducir esos días perdidos, lo que les decía de acortar la duración, prevenir recaídas, mejorar el retorno seguro. Y el enfoque tendríamos que hacer prevención primaria con las condiciones de trabajo, sobre todo cuando son riesgos de trabajo para ver precisamente por qué se nos están lesionando. En la prevención secundaria, la detección temprana, tanto de enfermedades laborales y aunque no es su obligación, yo sé que todos ustedes tienen campañas de salud para diabetes, hipertensión, esos casos donde por incapacidad general se les pueden ir 3, 6 meses. Entonces, el que ustedes hagan una detección temprana de una diabetes, de una hipertensión, puede impactar que no hasta que el paciente está en una crisis hipertensiva y un evento vascular cerebral, pues se dieron cuenta que era hipertenso, entonces les quitaría esos días. Y por último, la prevención terciaria, que es la reinserción después de una rehabilitación o de la mano y al mismo tiempo con una rehabilitación. ¿Qué tenemos que tener? Ya les decía y les insistía mucho, es un equipo interdisciplinario. ¿Quiénes? ¿Quién lo va a formar? ¿Cómo vamos a trabajar para este procedimiento? Tiene que entrar Comisión de Seguridad e Higiene, Salud Ocupacional y Recursos Humanos. En algunos te hablan hasta de alta gerencia. Como siempre, los líderes tienen que estar comprometidos para que esto funcione. Si no, es un trabajo extra que tienen que estar realizando. Tienen que tener el apoyo de estas 3 áreas básicas y también de la gerencia para que puedan ofrecer un retorno pronto al trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles serían nuestros objetivos a corto plazo y sobre todo esos objetivos medibles? Ahorita hablamos como objetivos generales de que tengan un retorno pronto, pero ya instalado el programa, ¿cuál sería mi objetivo? Primero, para poder desarrollar este procedimiento, disponer la descripción detallada del 100% de nuestros puestos de trabajo de la empresa en función de las demandas físicas y mentales de las tareas. ¿Para qué nos sirve esto? Precisamente para que yo sepa de dónde se incapacitó, en qué área está, qué actividades le toca regresar a hacer y si va a poder regresar a hacerlas o no. Si no las conozco o si las conozco, pero a lo mejor tengo la facilidad, de acuerdo al artículo 499, de decirle, te voy a ofrecer, en lugar de la línea 1, te voy a pasar a la línea 2 porque el manejo de carga solo son, no sé, menor a 5 kilos y en la línea 1 son 10 kilos y vienes posoperado de columna, pues entonces te voy a pasar a línea 2. Entonces, ¿pero cómo logro eso? Pues con esta descripción detallada del 100% de los puestos. Este es un objetivo que tienen que tener para iniciar este procedimiento o esta guía. O sea, ustedes deben de trabajar en ello. A lo mejor muchos de ustedes ya lo tienen y si no, pues ir trabajando en relación a los avances. Una vez que tengo esto, conseguir que el 70% de los trabajadores que presenten una incapacidad de larga duración, ya sea por accidente o enfermedad, vuelvan a la empresa a un puesto compatible con sus capacidades. Eso va de la mano de conocer los puestos de trabajo. Estos indicadores es como el estándar que pudiéramos manejar. La verdad es que si ustedes van a arrancar un procedimiento desde cero, ustedes con su
equipo integrado por estas tres áreas pueden ajustar estos indicadores. El del 100% no tiene discusión. Lo único que pueden hacer es como una proyección de decir, cada mes tenemos que avanzar. Estamos en cero y cada mes tenemos que avanzar un 10% para que al término de un año o de 2 años tengamos el 100%. Pero de conseguir que el 70% de los trabajadores igual pueden bajar su indicador al 50%. Lo ideal es llegar a ese estándar, el 70% se les pueda reintegrar a laborar y que ese 70% de garantizar que el 100% de los casos en que haya una baja de más de 2 semanas de duración, se establecerá un primer contacto con la persona afectada. Lo que les decía, es importante saber cuál es el diagnóstico por el cual va a estar incapacitado. ¿Para qué? Porque esto nos va a dar una vertiente, saber si le voy a aplicar un procedimiento, a lo mejor está incapacitado por una rinofaringitis. No tiene caso que active un procedimiento para el retorno al trabajo, pero a lo mejor sí por un EPOC o una neumonía que estuvo hospitalizado y queda con alguna secuela o queda con disnea. Entonces, casos de más de 2 semanas de incapacidad tienen que establecer un primer contacto con la persona afectada. Hay que tener en claro que para este procedimiento hay que formar un comité con estas tres áreas para que haya un responsable de ese comité o un titular de ese comité para que de ahí se vayan designando los contactos o las tareas. ¿Quién va a ser el contacto? A lo mejor puede ser el área médica, normalmente es el área médica. Oye, pero que ustedes establezcan este procedimiento para que cuando ustedes como médicos o el área de enfermería llame al trabajador, el trabajador no diga, ¿tú por qué sabes que estoy incapacitado? ¿Recursos humanos te avisó o qué pasó? Entonces, es importante que ustedes vayan generando este procedimiento para que cuando lo tengan que desarrollar, el trabajador esté por enterado que existe un procedimiento donde un comité o alguien de este comité para el retorno al trabajo, así le vamos a llamar, comité para el retorno al trabajo, se va a estar en contacto con ellos. Entonces, ¿quién es el primero que recibe la incapacidad? A veces recursos humanos, ni siquiera el servicio médico, a veces es el team leader, a veces es un compañero que lo lleva a recursos humanos, pero el servicio médico no está ni enterado, entonces de repente te dicen, oye, y tal trabajador lleva 2 meses de incapacidad. ¿Y tú cómo lleva 2 meses y a mí nadie me ha reportado? Entonces, sí es importante que en su comité y en su procedimiento organizan precisamente trabajadores que tengan más de 2 semanas de incapacidad. Un representante del comité haga un primer contacto con ellos para preguntarle cuál es tu diagnóstico, principalmente. Ese va a ser la base para ver si requiere desplegar un procedimiento. Si te dice no, a lo mejor fue un esguince de segundo grado del dedo medio de la mano derecha, dices, con 14 días en cuanto termine su incapacidad, regresa, se reintegra a laborar, no tenemos tanto problema. Pero sí es importante que ustedes conozcan ese diagnóstico. Una vez que ya tienen ese primer contacto, garantizar que el 100% de los casos en que se produzca una baja por enfermedad de más de 30 días de duración, se elabore un plan individualizado y por escrito del retorno al trabajo. Ahí es donde va a ser nuestro punto clave para poder desarrollar este procedimiento. Entonces, el 100% de los casos que tenga más de 2 semanas hay que localizarlo, tener un primer contacto para saber qué diagnóstico estamos hablando. De acuerdo al diagnóstico, puede que no necesitemos desplegar un plan de retorno al trabajo, no pasa nada, pero ya lo palomeamos como es un caso que observamos y que vimos. El siguiente es de esos casos que necesiten más de 30 días de duración, se elabore ese plan individualizado y por escrito de retorno al trabajo. Hay que elaborar el plan antes de que el trabajador regrese al trabajo. De ese 100% que se efectúe un seguimiento de la reincorporación a la semana de la misma. Una vez que ya regresó a trabajar, hay que darle seguimiento al 100% de los casos de su reincorporación laboral. Entonces, estos son como pequeños indicadores
dentro de su plan de retorno al trabajo que ustedes pueden ir trabajando. Lo que el indicador, a lo mejor, si van a empezar de cero, lo pueden ajustar de acuerdo con su comité. Lo que sí les recomiendo no muevan son las fechas, que son 2 semanas y un mes, y a la semana de la reincorporación, que son como las fechas medibles para darle seguimiento a este plan de trabajo. ¿Qué voy a hacer específicamente? Hay que constituir esta comisión de apoyo al programa de vuelta al trabajo o programa de retorno al trabajo, como ustedes le quieran llamar, eso ya es decisión de la empresa. Ese es como el término en general, comisión de apoyo de programa de vuelta al trabajo, y hacer un acta donde se constituye por el ciudadano tal del Departamento de Recursos Humanos, la doctora Meili Quintanar de Salud Laboral, el ingeniero tal de Servicios de Seguridad e Higiene, y ojo, así como el representante sindical en caso de existir. En caso de existir, es importante que colaboren con ellos o que ellos colaboren con nosotros. ¿Para qué? Para que no haya un tema o una cuestión de sentirse como hostigados o vigilados porque cayeron en una incapacidad. Siendo lo contrario, nuestro objetivo es esa reintegración laboral pronta. Una vez que se constituyó este comité, va a determinar quién va a ser el primer contacto del trabajador, de acuerdo al número de días de presentar la baja o al volver al trabajo. Ya habíamos dicho, a partir de las 2 semanas hay que tener un primer contacto. Puede ser solo una llamada telefónica. Me están reportando que tienes una incapacidad, porque ojo, las incapacidades no tienen diagnóstico por ley, o sea, eso es algo privado. Entonces, por eso les digo, involucren también al sindicato. Puede ser que haya personas que no acepten darles esa información porque es confidencial. Am, pero la idea es que ustedes pongan este procedimiento dentro de todos los procedimientos que debe de cumplir el trabajador para que sea más fácil el acceso a la información. Si nada más le hablan y no hay un procedimiento y nada más le dicen, quiero saber por qué estás incapacitado, puede ser que el trabajador les dé la información, pero no es su obligación, porque al final es algo privado de su salud. Entonces, sí teniendo antes de arrancar el procedimiento ya descrito, quienes lo integran y esto que les estoy explicando. A las 2 semanas se hará el contacto vía telefónica para solicitar, de acuerdo al diagnóstico, una guía de los días probables de recuperación y con eso implantar ese retorno seguro al trabajo. En ese primer contacto, les decía, es contactar al trabajador en los primeros días para ver si es necesario activar este procedimiento o se trata de una baja que no va a requerir ninguna actuación. Hay que explicarle al trabajador este procedimiento, cuál es el objetivo. Y como dice ahí, es importante su derecho a abandonarlo en cualquier momento y asegurar la total confidencialidad del proceso. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos que puedan ser, no sé, una infección por un VIH o por un SIDA, entonces a lo mejor no quieren darle información y están en su total derecho. Si el trabajador acepta en participar, se va a fijar una fecha para reunirse. Lo primero es contactarlo vía telefónica y una vez que se acepte, hay que citar al trabajador para poderlo, pues, valorar. ¿Cómo iniciamos este procedimiento? Primero, con la recepción de la baja, ya sea la incapacidad o el reporte del jefe directo, con cumplimiento normativo, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de acuerdo a las normas, que nos va a dar mayor supervisión y mejorar la calidad del servicio médico, así como condiciones ergonómicas. También vamos a tener que tener flexibilidad para tener herramientas adaptables. ¿Cómo lo implemento? Ya quedamos que la recepción de la baja la da el jefe o recursos humanos. La entrevista inicial, que vamos a evaluar ahí factores que puedan potenciar o disminuir la probabilidad de la vuelta al trabajo, ya sean personales, del lugar de trabajo o externos. Y la percepción del trabajador sobre el impacto de su condición de salud sobre el desempeño de su trabajo. Es importante también preguntarle, ¿y tú cómo te sientes? Hay mucha gente que te puede decir, yo creo que sí, a lo mejor ellos te pueden ayudar a construir ese plan de implementación. Hay gente que te puede decir, si me pones un banquito de descanso en tal área,
puedo alternar entre estar parado y sentado y sin problema lo saco. O a lo mejor la altura me queda un poquito más alta, hay que bajarlo un poquito y con eso yo puedo desempeñar mi actividad. ¿Por qué? Porque al final es como que ellos se sientan involucrados, que le interesa a la empresa su retorno laboral seguro. Y entonces, a veces ellos son los que te pueden dar esa propuesta y que pueda ser la mejor opción. Solo es cuestión de, ok, me propuso tal cosa. Hay algunas que te van a pedir las perlas, que dices definitivamente esto no, pero hay opciones que puedan ser muy factibles, que si lo comentas con el Departamento de Seguridad e Higiene o Ingeniería, dicen sí, es factible, lo podemos dejar. Entonces, sí es importante también preguntarle al trabajador. Obviamente, de acuerdo al diagnóstico, si hizo una fractura de fémur, él te va a decir, ya voy a regresar. No, porque apenas está consolidando la fractura. Es más, todavía ni consolida las 2 semanas que ustedes lo están localizando. Pero sí dar seguimiento, de decir, una fractura de fémur puede tener acortamiento, dificultad en la marcha, rigidez articular, disminución de la fuerza. Entonces, todo este proceso mental, ustedes ya lo realizaron al conocer cuál es su diagnóstico. Hay que comunicar como comité con el superior. Tenemos un trabajador que está incapacitado, muy seguramente ellos ya lo saben. ¿Por qué? Sobre todo porque yo creo que les pasa mucho que ustedes dicen, sí, le voy a dar restricción laboral una vez que regresa. Y el team leader dice, necesito gente, no me va a dar la producción. Me faltaron 3, pero él sí llegó. De todos modos, lo voy a meter a la línea 1, lo que hablábamos. Y en la línea 1 son 10 kilos y en la 2 menos de 5 kilos. Pues no importa, aunque el servicio médico me haya dicho, yo como team leader lo voy a regresar porque necesito gente. Entonces, tienen que tener esa comunicación con el superior y tiene que existir este procedimiento interno de el retorno al trabajo para que todos los integrantes estén enterados de este proceso. Hay que dar seguimiento durante la incapacidad, en qué vas, en qué cita vas, qué te han hecho, ya te operaron, no te han operado, qué te falta, sobre todo si ustedes tienen el privilegio o la ventaja de tener un seguro de gastos médicos mayores y a lo mejor eso le puede dar el plus o ese extra porque el trabajador se atiende en el seguro social, pero le falta la resonancia y por medio de la aseguradora le pueden gestionar la resonancia, pero no le alcanza para la cirugía. Ok, y a lo mejor movemos las piezas para que le hagan la resonancia y puedan hacer el manejo quirúrgico ya en el seguro social. No sé, de acuerdo a las situaciones que se van a ir moviendo estas opciones, por eso es importante conocer el diagnóstico. Y por último, establecer ese plan de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Todas aquellas medidas que permitan al trabajador volver a su puesto de trabajo. De no ser posible, considerar la afectación del trabajador a un puesto de trabajo alterno mientras sea necesario. Esto ya lo habíamos platicado y de hecho la ley en los riesgos de trabajo lo pide. En enfermedad general no, pero de todos modos mi recomendación es ustedes manejen ambos casos como si fueran riesgo de trabajo. Si tengo donde reintegrarlo, lo voy a reintegrar porque ese trabajador que le dieron la confianza de regresar y continuar en un trabajo les va a ser más productivo, no les va a abandonar tan fácilmente el trabajo. ¿Qué vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a darle seguimiento? Estas medidas deben de haberse realizado antes de la vuelta del trabajador a la empresa. Pero ¿cómo sé en qué momento regresa? Pues por eso estamos dando seguimiento durante las incapacidades. Ya te operaron, ok. ¿Qué te falta? Rehabilitación. Ah, ok. Es momento entonces de, si ya va en la rehabilitación, de generar ese plan. ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuáles son tus limitaciones? A lo mejor lo voy a tener que citar para poder valorar cuáles son esas condiciones que él tiene. A lo mejor me llega con un resumen médico, pero sí es importante que ustedes ya establezcan cuáles van a ser esas medidas de acuerdo a la evolución antes de que el trabajador regrese. ¿Para qué? Para que precisamente toda la comisión esté por enterado y a su vez ustedes bajen la información al team leader. Oye, en su primer día no lo pongas a cargar. Sí va regresando, pero en su plan de retorno al trabajo lo vamos a pasar a la línea 2 porque a veces no pasan directamente a servicio médico, se van a la línea de producción. Entonces ya hasta que tienen dolor a la mitad de la jornada o 2 o 3 días después llegan con nosotros. ¿Y por qué no pasaste? Pues porque no tenemos un plan de retorno al trabajo.
Entonces, es importante que todos los del comité estén enterados de cada trabajador que vaya a tener un plan de retorno al trabajo. ¿Qué más hago? El primer día del trabajo después de la baja será recibido por el gestor del caso. ¿Quién es el gestor del caso? Normalmente es el médico, la enfermera del área de salud laboral, pero eso lo define el comité o por el superior inmediato. ¿Para qué? Porque también a él hay que explicarle cuáles son las medidas. ¿Sabes qué? No vas a cargar más de 10 kilos, pero sin embargo, a lo mejor tu producción, que es manual, te vamos a pedir un 5% más, de acuerdo a lo que ustedes hayan diseñado. Puede estar sentado, entonces puede hacer 1000 piezas más del tipo A que si estuviera parado, porque para estar de pie solo hacen las del tipo B. Entonces sí es importante, por eso es el 100% de la descripción de sus puestos de trabajo de acuerdo a su actividad. ¿Qué más vamos a hacer? El seguimiento cada mes con el trabajador para ver si estas medidas son efectivas o si necesita una revisión una vez que ya regresó a trabajar. Y por último, el seguimiento finalizará a los 6 meses del reingreso del trabajador. Ahí terminaríamos nuestro plan de trabajo con ese trabajador. Hay que darle seguimiento a los 6 meses del reingreso. Suena algo muy largo, la verdad es que si nunca lo han desarrollado, si es un trabajo titánico que tienen que desarrollar, pero poco a poco, iniciando por un caso, a lo mejor ahorita tienen 5 o 10 incapacitados, pero dense a la tarea de ir trabajando un caso a la vez hasta que puedan reunir ese 100% y antes que otra cosa, trabajar en realizar este procedimiento e integrar su comité de retorno al trabajo para que puedan pues dar marcha a estos procesos. Una vez que ya lo tenemos instalado, pues hay que tener nuestro tablero mensual, una revisión trimestral y la incorporación en reportes de sostenibilidad. Les decía, es un indicador de salud. Entonces, sí es importante darle seguimiento como parte de la mejora continua y todo lo que hemos visto, principalmente de la gestión de calidad, mejora continua, pues hay que dar seguimiento a estos casos, a los avances que hemos tenido. Por mi parte, sería todo al día de hoy. Como extra, les quiero compartir, ustedes pueden buscar en el IMSS, existen guías de duración de la incapacidad en forma general, pero yo les recomendaría que también existen las de España, que son libres, porque a veces las del IMSS son difíciles de descargar o que puedan tener acceso, pero existen guías de duración de incapacidad en España del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, para que una vez que les dicen, no, pues fractura de tobillo, ok, ¿cuánto marca la guía? No, pues tantos días, ustedes tengan como esa referencia de decir, necesita 30 días, 60 días, 90 días. La gran mayoría pues son cosas médicas que ya en algún momento cuando cursamos la facultad vimos, pero sin embargo les pueden servir de referencias. También existen las guías americanas de incapacidad, donde también al final son guías, nada es exacto, pero este les va a ayudar para poner como en contexto cuántos días se puede llevar un trabajador con esa lesión. Ahora sí, por mi parte, ¿alguna duda o comentario en relación a este tema? Decirles nuevamente, quien no tenga este programa, que yo creo que la verdad es difícil tenerlo, no le echen a la borda. Y aparte, es un plus que ustedes como el médico de esa empresa, si no lo tienen, como ser el iniciador que les va a dar como parte de su experiencia y de su currículum, decir, yo implementé este programa de retorno al trabajo. Ya hablamos de la importancia de la salud de los trabajadores, pero es un extra que ustedes podrían tener tanto para la empresa como ese plus de la calidad de su trabajo que les van a estar aportando. No queda más que agradecerte, Meli, a nombre de Ocupación Angel, por compartir tu conocimiento y experiencia en la gestión efectiva de incapacidades. Estamos seguros que tu experiencia y conocimiento nos ayudarán a que nuestras actividades diarias en las plantas sean desarrolladas de una mejor forma. De igual forma, quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes, audiencia, por compartirse esta capacitación. Estamos seguros que su participación e interés nos ayudarán a fortalecer nuestras competencias en salud laboral. Les doy las gracias nuevamente a todos y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Terminamos la capacitación del día de hoy.